que México está teniendo convenios, porque todo indica que en el caso de la rusa la efectividad es menos del 60%. No es que sea menos o sea malo, sino que si va a servir a 6 de cada 10 y se las van a poner a los adultos mayores, como que no tiene ningún sentido. Entonces, no sé si nos puede aclarar eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Me llama la atención su uso de la expresión realmente, como si lo demás no fuera real. Se refiere a explicar o comentar sobre la evidencia sobre la eficacia, ¿no? La palabra realmente es un poco sobrante, ¿no? Ahora, lo que dicen los intelectuales, no sé quiénes son, pero aunque no sean intelectuales, con mucho gusto lo explicamos. Mañana en el Pulso de la Salud, el doctor Alcocer precisamente va a traer una tabla actualizada de la evidencia científica actualmente disponible para varias de las vacunas. Ahí se incluye Pfizer, Astra, Sputnik, CanSino, y las otras que han tenido ensayos clínicos fase 1 y fase 2. Entonces, es de gran interés actualizar. Ha habido una gran cantidad de elementos de desinformación. No podemos, desde luego, identificar si esto es con la intención de confundir o es personas que están francamente confundidas y que lo que les falta es información. E insisto, aunque no se autoconsideren intelectuales, a cualquier persona que lo pregunte, con gusto se lo explicamos. Y mañana vamos a tener esa actualización. No se pierdan el Pulso de la Salud, la sección de salud de la conferencia matutina de los martes. Gracias. Vamos a pasar con usted, Juan Carlos Machorro, luego Natalia Vitela, uno y uno. Son las 19:38. Buenas tardes, doctor, doctora. Braulio Romero del canal del Trascendente por YouTube. Hemos estado viendo en redes sociales, que es nuestra especialidad, la batalla de decir 152,000 muertos y todo. ¿Realmente sabemos si esas personas que fueron dadas de alta con la acta de defunción de que se murieron de COVID, realmente murieron de COVID? ¿Hay alguna investigación que estamos haciendo nosotros? De hay gente que entra por una cuestión y la acta aparece, se murió de COVID. Y si es que mi familia no viene. Esa es una pregunta. La otra es respecto a que hay una tercera prueba de ensayo con la vacuna del VIH-Sida. Aquí está la especialista en VIH-Sida. Adelante. Y si quieres de una vez comenta sobre la certificación y... Perfecto. Sí, justo. Es muy importante y ese es uno de los elementos que queremos traer en uno de los puntos temáticos a esta conferencia. Realmente México participa dentro de los ensayos clínicos para la vacuna en contra de VIH y esto también son noticias muy alentadoras. Evidentemente resalta pues el liderazgo que se tienen los grupos de investigación dentro de nuestro país y también aquellos avances que se ha tenido a lo largo de pues, décadas de estudio contra esta infección. Y aquí aprovecho para hacer una mención muy importante. Recordemos que es importante hacernos la prueba, que es importante las medidas de prevención y control y que se está trabajando de forma coordinada también para tener acceso a una prevención combinada. Y esto incluye toda la serie de elementos que se requieren justamente para la disminución de los casos en nuestro país. Recordemos que una persona que vive con VIH, cuando recibe tratamiento antirretroviral que es activo, que es efectivo en esta persona, tiene una calidad de vida y sobrevida similar a una persona que no vive con VIH. Personal, doctor, en que son culpables por un mal manejo. Nosotros como sociedad, en nuestro grupo, manejamos que hay veces que la sociedad no hace caso de estos llamados que han hecho ustedes. Y es momento de decirlo claro. Nosotros asumimos como sociedad nuestra responsabilidad en los llamados que han hecho de no asistir a las fiestas decembrinas. Este es el resultado y yo creo que nadie ha tocado el tema como tal. Es momento de asumir que ya no somos menores de edad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro, Natalia y usted. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, con las cifras que se dieron en enero, que son casi 40,000 mexicanos que fallecieron, ¿se tiene perspectiva de implementar algunos otros cambios, pues ahora sí que para la protección de los ciudadanos y que no se vuelva a repetir esto, que es creo que el peor mes que se ha tenido?
habla usted de las vacunas y todo esto, pero pues a diario, casi el promedio de este mes fueron casi más de 1,000 mexicanos diarios. Pues ahora sí que, ¿cómo visualiza usted que puede venir febrero? Que esperemos que no sea así. Y una segunda pregunta, si me permite. Hoy el secretario de Turismo mandó un documento al secretario del COSER para que el turismo se considere una actividad esencial, porque se están perdiendo miles de empleos directos, indirectos, y con las cuestiones de Canadá y Estados Unidos, pues se está dándole al traste a ese segmento tan esencial para la economía. O sea, en este caso el sector salud, ¿qué respuesta podría tener para que los diferentes áreas del turismo, claro, con sus consabidos protocolos de salud, pues pueda reactivarse lo más factible y rápido posible? Gracias. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, se relaciona exactamente, estamos en una pandemia y las pandemias desafortunadamente no se pueden parar de un momento a otro. Esto lo decía yo desde enero precisamente, desde enero del año pasado, lo dije en innumerables ocasiones a lo largo de 2020. Todos quisiéramos, todos y todas, quisiéramos mañana amanecer y que ya no hubiera una epidemia. Estoy seguro que todos y todas tenemos esa aspiración completamente legítima. Todos y todas tenemos la aspiración de que la pandemia ya no tenga aumentos y reducciones, sino solo tuviera reducciones. Basta mirar al mundo para darse cuenta que este es un fenómeno de toda la humanidad. La humanidad tiene poco más de 7,000 millones de especímenes. La especie Homo sapiens sapiens, a la que pertenecemos, tiene 7,000 millones. Todas y todos estamos afectados por este problema. En el mundo hay poco más de 200 estados soberanos y todos y todas, todos los estados están afectados por esta epidemia. Entonces, esta idea que repetidamente plantean, como bien decía usted, varios medios de comunicación, algunos de manera casi compulsiva, parecen decirlo todos los días, de que si ya se puede prometer que no vuelva a pasar lo que ocurrió. No, desafortunadamente no se puede prometer que la epidemia se acabe mañana. Lo que sí podemos hacer los gobiernos de las naciones es utilizar la ciencia y utilizar las intervenciones de salud pública que de manera dinámica van demostrando los mejores rendimientos. Algunas ya se conocen históricamente y se han utilizado por centenas de años. Por ejemplo, el distanciamiento social, las medidas de sana distancia. Otras van desarrollando evidencia conforme transcurre la propia epidemia. Por ejemplo, el famoso cubrebocas sigue siendo un instrumento mayormente útil para no expulsar partículas líquidas que conllevan el virus, pero sigue siendo muy limitado su utilidad para protegernos a quienes lo usamos, a pesar de que ha habido una gran y sostenida inquietud respecto al uso del cubrebocas. Y hemos dicho desde varios meses atrás, muchos, desde la primavera de 2020, dónde es más conveniente utilizarlo y, como lo sigue diciendo hasta este minuto la Organización Mundial de la Salud, en combinación con las demás medidas. Eso va a llevar a que no tengamos las muy desafortunadas defunciones que no queremos que ocurra ni una sola. Sería completamente inadecuado que un oficial de un gobierno dijera que así va a ser, porque no va a ser así. Y como usted muy bien atinadamente decía, es importantísimo tener claro que las disposiciones gubernamentales tienen que ser utilizadas para cambiar conductas por parte de todos los miembros de la sociedad, los gobiernos estatales, incluyendo sus titulares, gobernadores, gobernadora, jefa de gobierno, la ciudadanía en general, los gobiernos municipales, la sociedad civil organizada, la no organizada, porque cada persona, cada día, tiene que tomar decisiones. Abre la puerta de su casa
y tiene que tomar decisiones. Presenta síntomas, tiene que tomar decisiones. Acude a atención médica, tiene que tomar decisiones de hacerlo. Hoy supe de un enésimo caso, por ejemplo, lo voy a ilustrar con un caso real, pero estoy seguro que usted verá representado este caso. Es un caso muy lamentable, como son muchos, de una familia en donde la persona enferma pasó 6 días desde que sabía que tenía COVID-19, porque tenía los síntomas característicos. Es una persona que ve las conferencias de prensa todos los días, pero no fue al hospital la persona enferma y ya está contagiada buena parte de la familia. Y la razón por la que no fue al hospital, excepto hoy que presentaba una saturación arterial de oxígeno menor a 75%, porque tiene un extenso daño en los pulmones, es porque consideró que si iba al hospital se iba a contagiar. Y estoy hablando de una persona con conocimientos generales, con conocimientos más o menos específicos sobre el acontecer de la epidemia, que ve esta conferencia de prensa todos los días, según esa misma persona me relató. Este ejemplo lo podemos multiplicar por miles, por centenas de miles, quizá por millones en nuestro territorio y quizá por decenas de miles en el mundo entero. Entonces, es importantísimo tener claro lo que dijimos desde el inicio y lo que es obvio. La respuesta a la epidemia depende de todas las personas. Entonces, es muy importante no perder de vista eso. En términos noticiosos, a veces es muy rentable, como lo hemos señalado, como todo mundo lo puede ver, el poner titulares que enfoquen a un culpable. El otro día en una entrevista de radio, 2 personas muy destacadas, hombre y mujer, que tienen un programa de radio, él me preguntaba que si soy responsable de lo que ocurrió. Pues volvemos a lo mismo. En primera, las pandemias, las epidemias son un fenómeno de origen natural. Están determinadas por una gran cantidad de factores que tienen que ver con la vida de los seres humanos en sociedad, el impacto sobre los ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mortalidad en México también, no olvidemos, esto ya casi no lo hemos mencionado, pero lo recordamos. Los determinantes fundamentales de la mortalidad y de la complicación de COVID-19 están identificados en el mundo entero, relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles: obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica. Y México es uno de los países que tiene las más grandes epidemias por muchos años de estos fenómenos. Representan la mitad de la mortalidad todos los años, independientemente del COVID. Todos los años, desde hace al menos 12 años, está documentado que la mitad de las muertes son asociadas con estas enfermedades crónicas. Y a su vez, están asociadas con una mala alimentación,